Alexander Almonte. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Arista. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Briana Chalco. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Roger Imango. Buenas tardes, doctora, presente. Romina Medina. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Adriana Miranda. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Sofía Ojeda. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Valerie Paredes. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Carla Quispe. Presente. Buenas tardes. Y María Villacorta. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes. Muy bien, chicos, podemos empezar. Bien, doctora, nosotros vamos a comenzar con la posición de trastornos del aparato digestivo vaso, siempre la posición sexual. Vamos a comenzar con lo que es la diarrea aguda. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la diarrea se define como... Te escuchamos con interferencia. ¿Sabes chequear tu audio? De 3 a más en 24 horas, con pérdida variable de agua y electrolitos. Además, su duración es menor de 14 días y puede estar acompañado de otros síntomas como fiebre, vómitos o dolor abdominal. En sí es una patología muy frecuente en lo que es la atención primaria y es una de las principales causas de ingreso hospitalario, sobre todo en lo que son niños pequeños. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego tenemos lo que es la epidemiología. En sí, es una de las principales causas de morbimortalidad en la infancia. A nivel mundial vamos a encontrar uno de cada 140 millones de niños nacidos va a experimentar de 7 a 30 episodios de diarrea en los primeros 5 años de vida y aproximadamente 11.000 niños fallecen diariamente por esta enfermedad. En nuestro medio, la principal etiología de la diarrea aguda infantil va a ser vírica, aunque también tenemos agentes bacterianos, pero estos van a predominar más que todo en distintas épocas del año, como puede ser primavera o verano, y en niños mayores. Después tenemos lo que es la etiología. En sí, bueno, la causa más frecuente es la gastroenteritis aguda. Además, los principales agentes etiológicos son los virus, sobre todo el rotavirus, que es más frecuente en niños menores de 2 años. También tenemos otros virus como el norovirus, adenovirus y astrovirus. Y en cuanto al agente etiológico bacteriano más frecuente, vamos a encontrar el Campylobacter con una frecuencia de 59% y la Salmonella de un 30%. También tenemos otras bacterias como es la Shigella y la Escherichia coli, que son responsables de menos del 1% de las gastroenteritis bacterianas. Y el Campylobacter lo vamos a encontrar más frecuente en la época de primavera y la Salmonella y Yersinia en verano. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, después tenemos un cuadro donde tenemos que tanto virus como bacterias, las más frecuentes que van a causar la diarrea aguda, y también los parásitos, donde tenemos el Giardia lamblia, al Cryptosporum y el Entamoeba histolítica, y causas menos frecuentes como pueden ser infecciones no entéricas, como infección de vías urinarias, también otitis media. También tenemos los errores dietéticos, intolerancia o alergias a alimentos como es la lactosa, también fármacos como laxantes, hipertiroidismo, enfermedades inflamatorias intestinales. Después, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de lo que es la fisiopatología. En sí, la diarrea de causa infecciosa se produce cuando el volumen de agua y electrolitos en el colon excede su capacidad de absorción, por ello se elimina de forma aumentada por las heces, y la gran pérdida tanto de electrolitos como de agua va a ocasionar un cuadro de deshidratación. Y esto es más frecuente en el niño pequeño por tener una mayor área de superficie corporal en relación con el peso del adulto y por lo tanto una mayor de pérdidas insensibles. En estas edades hay un riesgo nutricional por una gran respuesta catabólica frente a las infecciones y una depleción de las reservas nutricionales más rápidas que en el adulto. Entonces, los factores que me influyen en sí en la afectación nutricional son la disminución de la ingesta calórica por la hiporexia concomitante o por restricción alimentaria, que habitualmente es indicada esta, y además de la posible existencia de mala absorción de nutrientes secundaria a lo que es una lesión intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con lo que es el diagnóstico, en sí la gastritis aguda es un proceso donde en la mayoría de los casos solo se necesita una valoración del paciente mediante una historia clínica y una exploración física adecuada. Entonces, primero tenemos la anamnesis. Aquí lo que tenemos que recoger son los siguientes datos. La duración, el número, o sea, la frecuencia y las características de las deposiciones, o sea, su consistencia, si hay presencia de sangre o moco, también como que un estimado volumen. Los síntomas que acompañan, que ha mencionado mi compañera, los que pueden ser. También enfermedades previas, ya que estas podrían condicionar a que haya un mayor riesgo infeccioso o de deshidratación. También si ha habido una ingesta reciente de fármacos que han podido producir la diarrea, como antibióticos o laxantes, o también la historia dietética del paciente, que no sé si ha comido alimentos en mal estado, por ejemplo, ingesta de agua que no haya sido higiénica, potable. Y luego la época del año, que en este caso, por ejemplo, las infecciones por rotavirus son más frecuentes en invierno y las que tienen etiología bacteriana en verano. Las características clínicas son las que nos van a permitir acercarnos a la etiología. Y según esto se pueden clasificar en 3 síndromes principales. Primero tenemos el síndrome disentérico, como lo podemos ver en la tablita, o diarrea inflamatoria, luego el síndrome coleriforme y luego el síndrome gastroentérico o diarrea no inflamatoria. Por ejemplo, y podemos ver algunas de sus características. En el disentérico vemos que hay una fiebre alta, hay deposiciones escasas, pastosas o semilíquidas, y habitualmente estas tienen moco o sangre. En cambio, en el coleriforme vemos que es afebril y hay una diarrea acuosa muy abundante de inicio brusco, mientras que en la diarrea no inflamatoria vemos una afebril o fiebre escasa, o también hay deposiciones abundantes líquidas o semilíquidas sin moco ni sangre. Y bueno, en la fila que sigue vemos que ahí están los microorganismos más habituales, que son los que pueden causar estos 3 síndromes principales. Luego tenemos a la exploración física. Aquí básicamente son 3 aspectos fundamentales los que tenemos que evaluar. Primero tenemos a la valoración de la gravedad, que acá son 3 cositas. Primero tenemos el estado general, la estabilidad hemodinámica y la afectación neurológica. Son las 3 principales. Estas 3 vamos a estarlas monitoreando constantemente y vamos a estar buscando también los probables signos de sepsis que se pueden presentar. Como en segundo lugar tenemos a la valoración de la hidratación, que bueno, en un momento voy a mostrar un cuadrito para que se entienda mejor. Y en tercer lugar, la exploración abdominal, que aquí podemos ver la presencia de distensión abdominal, los signos de defensa que podrían indicar algunas complicaciones, como por ejemplo un abdomen agudo. Y tampoco se nos debe pasar por alto los signos de alarma. Por ejemplo, el paciente presentar signos de shock, tox infeccioso,
o gran decaimiento, un abdomen distendido y doloroso a la palpación, vómitos biliosos incoercibles o rechazo a la ingesta de soluciones de rehidratación oral o alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos el grado de hidratación. En sí, este es el dato clínico más exacto para poder ver el grado de deshidratación. Bueno, es el porcentaje de la pérdida ponderal, o sea, la pérdida de peso que tiene el paciente es el dato clínico más exacto. Y según esta pérdida, la deshidratación se va a dividir. O bueno, se considera leve si es que se ha perdido menos del 5% del peso corporal, moderada si es que se ha perdido del 5 al 10% del peso corporal y grave si es que se ha perdido mayor o igual a 10% del peso corporal. Bueno, lamentablemente cuando nosotros tenemos un paciente no disponemos del peso previo y por esta razón esta valoración se realiza mediante escalas clínicas. Y en este caso tenemos a la de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Y vemos por ejemplo, que acá evalúan lo que es el estado general, los ojos, las lágrimas, la boca y la lengua, la sed, la piel y bueno, luego tenemos ahí el porcentaje de peso, ¿no? Que es el que ya he mencionado. Y finalmente, en cuanto a diagnóstico, tenemos a las pruebas complementarias. En la mayoría de estos casos, los pacientes en realidad no requieren ningún examen complementario, pero podríamos hacer las siguientes pruebas que nos van a poder ayudar a encontrar la etiología. Por ejemplo, un estudio microbiológico de heces como el coprocultivo o una detección de antígenos virales, que esto más que todo se hace en inmunodeficiencias o en niños menores de 3 meses que presentan o cuando presentan también diarrea mucosanguinolenta y esto es de ingreso hospitalario, o también cuando hay un diagnóstico dudoso o cuando la diarrea ya es prolongada. El hemocultivo es más que todo en pacientes con sepsis, inmunodeficiencias o alguna sospecha de fiebre entérica con riesgo de síndrome urémico hemolítico. O una analítica sanguínea, que aquí podemos tomar lo que es la glucemia, el hemograma, la gasometría, la bioquímica y también los reactantes de fase aguda. Siguiente diapositiva, por favor. En caso del tratamiento, no va a existir un tratamiento específico ante la gastroenteritis aguda como tal. El principal objetivo va a ser el manejo terapéutico de este proceso con una corrección de la deshidratación y una vez realizada esta, la recuperación nutricional. El empleo de determinados agentes antimicrobianos va a poder empeorar o complicar el cuadro clínico y va a poder hacer una creciente resistencia bacteriana a distintos antibióticos. También acá se va a deber indicar la medicación antimicótica en aquellos pacientes internos que cumplen los dos. El primero va a ser el A, presenta un compromiso sistémico que no sea atribuible a alteraciones hidroeléctricas, y también el B, que va a ser la sospecha de sepsis o bacteriemias. Además también de realizarse un coprocultivo, se va a realizar los hemocultivos, urocultivo y actualmente un cultivo de LCR. Se va a proponer un algoritmo orientado para el tratamiento empírico inicial. Primero, el paciente va a tener la guía de Alambia, metronidazol 15 miligramos por kilo por día en 2 a 3 dosis durante 7 días, o tinidazol 20 miligramos por kilo, dosis única en 3 días, o furosemidona 10 miligramos por kilo por día durante 7 a 10 días. En caso de la entamoeba histolítica, metronidazol de 35 a 50 miligramos por kilo por día en 3 dosis durante 7 a 10 días. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es el algoritmo para tratamiento antimicótico empírico inicial, vamos a tener la diarrea acuosa y también la diarrea con sangre. En la diarrea acuosa va a haber, lo que tenemos un compromiso sistémico, no va a ser atribuible a las alteraciones y acá es ciprofloxacin o ceftriaxone. Y en caso de diarrea con sangre, en hidratación oral dieta se observa las 48 horas. Y en el caso que no tenga mejoría, se va a realizar un coprocultivo sin evaluar compromisos sistémico y una medicina TV. Acá vemos la prevención y educación comunitaria. Acá teniendo en cuenta que en la posibilidad de un niño o niña enfermen, van a intervenir tanto factores sociales y medioambientales como biológicos. Aquí lo que va a ser importante es considerar la prevención de la diarrea. Viene a ser la educación de salud y participación de la comunidad en la instalación de medidas de autocuidado como acá viene a ser lo que es estimular la práctica del amamantamiento, también alertar sobre los peligros
de la ingesta de medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica, asesorar sobre la provisión de agua potable y también de tratamiento de residuos, de educación alimentaria, medidas higiénicas, tal como lavado de mano antes y después de higienizar a los niños y también cuidados con respecto a las excretas. Luego tenemos la capacitación del equipo de salud, la capacitación pre y post en atención primaria de la salud, el programa de educación continua para el equipo de salud sobre la prevención primaria que contemple estas normas de educación para la salud alimentaria y la prescripción médica adecuada y normalizada periódicamente a fin de evitar la hospitalización. Y por último tenemos el control sanitario, las medidas de salud pública. Acá tenemos el control bromatológico de los alimentos y también de las bebidas. Considerar la vigilancia epidemiológica como base para la detección temprana de la diarrea y la difusión de mensajes preventivos a través de las campañas publicitarias. Y este viene a ser por diferente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es hemorragia digestiva baja. Este tipo de hemorragia es más frecuente que la procedente del aparato digestivo superior en los niños, por lo que para la mayoría de los padres la presencia de sangre en las heces va a ser una importante preocupación que va a provocar la consulta a un centro médico, aun siendo la pérdida de sangre pequeña, y la van a escribir como heces negruzcas y con más frecuencia rojas o rojizas. En estos casos, la valoración va a requerir paciencia y una evaluación rápida, y en raras ocasiones la pérdida de sangre va a ocasionar situaciones graves y comprometidas para el paciente que necesita un tratamiento de urgencia. Antes de la era de la endoscopía, los pólipos eran la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. La introducción y el desarrollo paulatino en estos últimos años de las diversas técnicas, como el que es la endoscopía, radioimagen, han favorecido en el diagnóstico del mayor número de casos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la definición, por hemorragia digestiva baja se entiende toda la pérdida valorable de sangre por lesiones que van a afectar el tubo digestivo más allá del ángulo de Treitz. La hemorragia se presenta en forma de melena, hematoquesia, rictorragia y sangre oculta en heces. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a definir cada una. Por melena son las deposiciones de sangre negruzca, puntuosas y alquitranadas y malolientes, mezcladas con material fecal que suelen provenir de tramos altos del tubo digestivo, siendo más negra cuanto más tiempo permanezca en el aparato digestivo. Hematoquesia son deposiciones de sangre rutilante, roja, fresca y brillante, que puede preceder la defecación, ir mezclada con ella o ser independiente de aquella. En general, su origen obedece a lesiones localizadas por debajo del ángulo de Treitz, aunque a veces proviene de sangrados altos importantes. Rectorragia es la emisión de sangre por vía rectal, cualquiera sea su origen, y sangre oculta es el hallazgo químico o microscópico de sangre en el material fecal, cuya cantidad no es suficiente para ser observada macroscópicamente. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a anamnesis, en la obligada entrevista que vamos a tener con los padres, vamos a preguntar especialmente por lo que son los antecedentes familiares y personales, para descartar poliposis colónicas, enfermedades hemorrágicas, enfermedad úlcero-gastroduodenal, entre otras. También se debe descartar la ingestión de ciertos alimentos o medicamentos que van a poder alterar el color de las heces, pudiendo presentarse estas de color rojo, como con alimentos como la beterraga, algunos laxantes, la rifampicina, o de color más negruzco tras la ingestión de espinacas, morcillas o medicamentos como el hierro. También se debe investigar si es la primera vez que tuvo la rectorragia o por el contrario, si ha existido episodios previos. Así debemos relacionarla con la edad de presentación y con las características de las heces. Luego también hay que preguntar acerca del tipo de hemorragia, como los que son los datos del origen, la magnitud y la duración del sangrado. Y también debemos valorar la presencia de otros síntomas como lo que es el dolor abdominal, tenesmo y dolor al defecar, etc. Siguiente diapositiva. Ahora, en cuanto a la exploración física, se debe practicar una exploración física completa en la que se debe incluir la búsqueda de signos que puedan aparecer como consecuencia de la hemorragia digestiva baja. Debemos valorar el estado general del paciente y el color de la piel. Por ejemplo, si es pálida y coincidente con signos de anemia, nos va a indicar que la pérdida de sangre puede haber sido importante.
También se valorarán las cifras de tensión arterial, frecuencia cardíaca, perfusión capilar, etc. También vamos a realizar lo que es la palpación y percusión abdominal, tratando de buscar organomegalias, masas, distensión y también lo que es el dolor a la palpación. También hay que realizar lo que es la exploración perianal y anorrectal, no solo realizando lo que es la inspección, sino también hay que hacer los tactos rectales cuidadosos que van a ayudar a descubrir posibles fisuras, fístulas, induraciones o pólipos. En las niñas es obligado descartar lo que es la presencia de una hemorragia vaginal. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a continuar con la etiología y esto va a depender de acuerdo a la edad. En el caso de que sea recién nacido, puede ser por una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Esto se va a dar en recién nacidos sanos entre el segundo y cuarto día de vida y con expresión clínica en forma de extravasaciones de sangre por vía digestiva, nasal, umbilical, y esto es debido a un déficit temporal de los factores dependientes de vitamina K. Luego puede ser por sangre materna deglutida, que puede ser procedente del canal del parto o de pezones fisurados al mamar, y van a producir vómitos con sangre digerida, melenas. Luego puede ser por enterocolitis necrosante. Esto va a afectar a niños pretérmino que han sufrido estrés perinatal y presentan un cuadro clínico con distensión abdominal, vómitos biliosos y sangre en heces, que suelen preceder a los signos de aire en la pared intestinal y a veces a la perforación. Luego está el vólvulo intestinal. Este provoca cuadros de obstrucción intestinal alta con vómitos biliosos, distensión abdominal y a veces melenas cuando hay obstrucción vascular del intestino delgado. En el recién nacido va a presentar signos de obstrucción gastrointestinal alta y puede encontrarse en shock grave. Luego está la úlcera aguda péptica de estrés y bueno, eso se localiza más en el duodeno y pueden producir hematemesis y melena. También regurgitaciones, vómitos, llantos, y esto puede ser por traumatismo o por una infección. Luego está la colitis por proteína de la leche de la vaca. Vamos a encontrar hematoquesia y moco, también vómitos y diarrea. 7 diapositivas, por favor. Ahora en el periodo del lactante, puede ser por una fisura anal, que bueno, esta es la causa más frecuente y es debido a un alto porcentaje de los casos de estreñimiento. Y acá va a haber rectorragia y dolor rectal. Puede ser por intolerancia a las proteínas de la leche de la vaca. Estos van a provocar enterocolitis que pueden cursar con una diarrea con sangre, vómitos, dolor abdominal y también un retraso ponderoestatural. Luego puede ser por diarreas infecciosas. Estas van a cursar con fiebre, vómitos, rectorragia. En aquellos lactantes infectados por patógenos como Salmonella, Shigella, Campylobacter. Otra causa puede ser una invaginación intestinal. Y bueno, este es un cuadro que debe sospecharse en un lactante sano que tenga dolores cólicos abdominales bruscos, sudoración, inquietud, irritabilidad, que tenga una masa palpable en mi abdomen derecho y también heces con aspecto en jalea de grosella, que a veces salen de manera espontánea o tras la realización del tacto rectal. Luego puede ser por el divertículo de Meckel. Y bueno, se forma cuando la obliteración del conducto onfalomesentérico no es completa y ocurre en el 2% de la población, es 2 veces más frecuente en niños que en niñas, se ubica a 2 pies o 100 centímetros de la válvula ileocecal y tiene aproximadamente 2 pulgadas o 5 centímetros de largo. Y ese divertículo va a provocar episodios de sangre rectal de carácter indoloro que pueden ser masivos y conducir a shock o a episodios mínimos de sangrado, pero de forma repetida. Otra causa acá sería la hiperplasia folicular linfoide. Y bueno, acá son lesiones de carácter benigno y los pacientes presentan rectorragia leve. Son cuadros autolimitados y de resolución espontánea. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología en el periodo preescolar,
de 2 a 7 años. Acá vamos a encontrar las diarreas de origen infeccioso que pueden ser causadas por bacterias o parásitos. En cuanto a los síntomas, vamos a encontrar fiebre, malestar, a veces vómitos, dolor abdominal y diarreas con sangre. Luego puede ser por una fisura anal. Acá la hemorragia va a ser mínima y habitualmente ocurren por el paso de heces anchas y duras por el canal anal, que se van a acompañar de dolor y a veces de tenesmo, irritabilidad y también de un dolor cólico. Acá también vamos a encontrar la criptitis, que es secundaria a una diarrea y más comúnmente a estreñimiento, y es causa de defecación muy dolorosa, tenesmo y espasmo del esfínter anal interno. Acá con frecuencia va a aparecer sangre roja al final de la deposición. Luego están los pólipos juveniles, la aparición de pequeñas rectorragias recubriendo y mezclando las heces sin defecación dolorosa. Está la púrpura de Henoch. Acá las hemorragias intraparietales van a afectar al yeyuno e ilion y raramente el duodeno y colon, y pueden manifestarse con melenas, rectorragias, acompañadas de con frecuencia de dolor abdominal y vómitos. Luego está la hiperplasia nodular linfoide del intestino, que puede ser también causa de la aparición de rectorragias recidivantes en este periodo de la vida. Luego está el síndrome hemolítico urémico. Vamos a encontrar diarrea con sangre roja escasa o abundante. La causa acá va a ser una vasculitis. También vamos a encontrar dolor abdominal, diarrea, edemas, hematuria. El divertículo de Meckel, que ya hablamos, al igual que la hiperplasia nodular linfoide y las angiodisplasias. Acá vamos a encontrar un sangrado agudo, abundante, o puede ser crónico, que va a ser oculto. Y acá la causa puede ser una enfermedad de von Willebrand, síndrome de Turner, insuficiencia renal con diálisis. Acá no vamos a encontrar dolor abdominal. Luego está la colitis ulcerosa, que vamos a encontrar sangre roja de cantidad variable en las heces, con dolor abdominal, tenesmo y diarrea. También está la enfermedad de Crohn, que vamos a encontrar sangre oculta escasa, o puede haber o puede ser abundante. También vamos a encontrar dolor abdominal, diarrea y síntomas constitucionales. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las causas de hemorragia digestiva baja en el niño escolar y adolescentes, son muy similares a las antes descritas, pero lo que va a variar es la frecuencia. Tenemos aquí lo que es la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que nos muestra la presencia de pequeñas o moderadas cantidades de sangre roja o oscura, mezcladas con heces blandas y con frecuencia son mucosas. Esto va a sugerir el diagnóstico. En cuanto a la colitis asociada a antibióticos, vamos a ver lo que es la clínica, el dolor abdominal, la diarrea sanguinolenta, con la característica de que este niño ha recibido o acaba de recibir lo que es lo que son los antibióticos, para pensar en esta entidad. Aquí vamos a determinar la toxina de Clostridium difficile y el diagnóstico se puede hacer mediante lo que es la rectoscopía. En cuanto a los pólipos hiperplásticos, son poco frecuentes, pero pueden ocasionar lo que es la rectorragia. La aparición de melena o rectorragia se puede asociar a la presencia de lo que son los pólipos familiares, síndrome de Gardner. Por otro lado, tenemos lo que es la esofagitis péptica o enfermedad ulcerosa. Aquí vamos a ver la aparición de melena en un niño escolar o adolescente, que inicialmente va a orientar el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, asociado a lo que es dolor epigástrico o subxifoideo, y hay que tener presente que esta hemorragia alta va a desencadenar o producir la aparición de sangre roja por el ano. También están las varices esofágicas o gástricas por hipertensión portal, que van a ocasionar situaciones de sangrado similares a las entidades clínicas anteriores. Esto está aproximadamente en el 10% de las hemorragias digestivas bajas. Hay una emisión de sangre roja abundante por el ano, mezcladas o no con heces, más o menos melénicas. Se producen por encima del ángulo de Treitz. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, debemos de tener una historia clínica detallada y una cuidadosa exploración física, en las que se deben contemplar lo que son las características de la hemorragia digestiva baja junto con la edad de presentación. Entonces esto nos va a ayudar a obtener lo que es un diagnóstico correcto.
Vamos a empezar la prueba de Abdon-Way. Establece si es que el sangrado es de origen fetal o materno. La sonda nasogástrica nos va a poder localizar el sangrado activo, ya sea anterior al ángulo de Treitz, si es que en el aspirado se ve sangre y no bilis. En la endoscopía alta, en caso de sangrados abundantes, la colonoscopía, si el origen del sangrado de pacientes no se ha podido determinar o establecer la causa con los exámenes anteriores. También tenemos lo que es la escintigrafía con hematis marcados o 99 TC, que detecta pequeños sangrados. La radiografía simple de abdomen identifica lo que es el neuroperitoneo, el megacolon tóxico, dilataciones en intestino delgado y también lo que es la neumatosis intestinal. Con un estudio con contraste podríamos confirmar lo que es la enfermedad de Crohn y también podemos identificar lo que son tumores o estenosis en intestino delgado. La ecografía abdominal nos sirve para identificar edemas de asas o también algún signo de invaginación intestinal, y la tomografía o la resonancia la consideramos para sospecha de lesiones ocupantes de espacio en relación con hemorragias o malformaciones vasculares complejas. En el caso de que estemos ante una rectorragia, estamos obligados a realizar lo que es la rectosigmoidoscopía, y si no es diagnóstica podemos usar lo que es la colonoscopía con ilioscopía. La observación de melena, cuyo origen no puede ser orientado por la anamnesis o la exploración física, esto obliga a realizar en forma sucesiva lo que es una endoscopía alta, un tránsito varitado esófago gastrointestinal y una gammagrafía intestinal. Para que aporte una especificidad y sensibilidad del 95 y 85% respectivamente, para poder detectar una ectopía gástrica. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el primer paso que se debe hacer es estabilizar al paciente con líquidos intravenosos, productos hemáticos o medicación para la reanimación, y luego se hace el tratamiento de la etiología. Mayormente ese tratamiento va a ser médico y dependiendo de la evolución puede llegar a ser quirúrgico. Por ejemplo, en una gastroenteritis va a estar la hidratación, nutrición y el uso de antibióticos. En los pólipos juveniles y malignos, por vía endoscópica se usa lo que es se realiza, lo que es la polipectomía. En la enfermedad taneal de forma tópica con pomadas y baños de asiento. Y ya un tratamiento quirúrgico va a estar presente en lo que son las invaginaciones intestinales no reductibles, malformaciones vasculares o también complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Siguiente, por favor. De acuerdo, buenas tardes. Vamos a seguir ahora con lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como una pequeña introducción, sabemos que la alergia a las proteínas de la leche de vaca es la alergia alimentaria más frecuente en los lactantes y afecta al aproximadamente el 1% de la población. Es de buen pronóstico y con una resolución en torno al 80%, que puede llegar al 100% cuando no está involucrado un mecanismo mediado por inmunoglobulina E, que más adelante voy a explicar. Ahora, las proteínas de la leche de vaca son los antígenos que con mayor frecuencia producen reacciones de hipersensibilidad en los lactantes. Y a través de la leche materna o por la ingesta directa de la fórmula también puede ser. Ahora, la alergia a la proteína de la leche de vaca, o también en sus siglas APLV, conduce a una gran variedad de manifestaciones clínicas, como puse ahí, entre las que predomina compromiso digestivo. Este puede presentarse por segmentos o puede presentarse en toda su extensión y es seguido en frecuencia por el compromiso de la piel y luego por el respiratorio. Ahora, todas las proteínas de la leche son alérgenos potenciales, eso hay que saberlo. Y la polisensibilización a varias proteínas ocurre en la mayoría de pacientes también. Ahora, ¿qué proteínas son importantes que debemos aprender? La alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoalbúmina, inmunoglobulinas bovinas y los alérgenos de la caseína. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como definición, la alergia a la proteína de leche de vaca se define como una reacción adversa reproducible a una o más proteínas de la leche, usualmente caseínas, alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina, y mediada por uno o diversos mecanismos inmunes también. Ahora, el mecanismo inmunológico que se presenta y que distingue a la alergia de la proteína de leche de vaca de otras reacciones adversas, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa,
Generalmente los síntomas se desarrollan una semana después de la introducción de la leche de vaca, pero es muy frecuente encontrarlo entre las 24 y 36 semanas de edad. Y la edad media de inicio es similar al 2.8 más menos 1.8 meses y 3.5 más menos 2.8 meses. Hay estudios anteriores, por ejemplo, hay uno en el 2005 que muestra que la alergia a la proteína de la leche de vaca es de muy buen pronóstico, ya que se evidenció en un 80-90% de los niños van a desarrollar una tolerancia a la leche de vaca durante la edad escolar, aproximadamente desde los 3 hasta los 10 años. Siguiente diapositiva, por favor. En epidemiología, pues no hay datos epidemiológicos internacionales tal cual sobre la prevalencia de la alergia a la proteína de leche de vaca, porque hay diferentes métodos de evaluación clínica en diferentes países. Pero los resultados con estudios de cohortes y de metaanálisis evidencian que hay una prevalencia general del 1.9 al 4.9 de alergia a proteína de leche de vaca y el pico de prevalencia es de 2 a 3% y eso está en casi todos los libros. Ahora, los padres reconocen muy bien la alergia en sus hijos y con mucho más frecuencia de lo que nosotros mismos podemos confirmarlo con estudios. Y bueno, los síntomas que van a sugerir las reacciones adversas ocurren de 5 a un 15% de los niños también. En los factores de riesgo podemos ver antecedentes familiares y condiciones asociadas. En antecedentes familiares como la hipersensibilidad de la piel, alergia, asma, dermatitis atópica o rinitis alérgica, las más comunes. Y condiciones asociadas también asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, alergia a la albúmina y a la albúmina sérica bovina, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, su fisiopatología, pues la leche de vaca contiene cerca de 20 proteínas potencialmente sensibilizantes hacia nosotros que se encuentran en las fracciones de suero y de la caseína. Ya mencioné la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoglobulina, que son inmunoglobulinas bovinas, y también los alérgenos de la caseína. Ahora, el efecto del proceso industrial sobre las propiedades antígenas y alergénicas es mínimo, entonces no va tanto por ese lado. Ahora, al igual que con otras alergias alimentarias, la predisposición genética, las infecciones, la alteración de la microflora intestinal, incluso la primera exposición a la leche, la dieta materna, todo esto puede generar una duda sobre de qué partes se está enfermando el paciente. Y si es que está promoviendo la tolerancia oral o si es que realmente es sensible a la leche de vaca. Ahora, los órganos primarios de la alergia van a ser el tracto gastrointestinal, la piel y en menor medida el tracto respiratorio. También hay algunos escenarios donde hay un compromiso sistémico o general, ¿no? Ahora, el antígeno, en este caso las proteínas de la leche de vaca, pasa a través del lumen intestinal y es reconocido por la célula M, la célula M de la mucosa, la cual va a llevar información a las células presentadoras de antígenos, que son usualmente las células dendríticas de la submucosa. Así, las células presentadoras muestran el antígeno al linfocito T helper, como está en la primera imagen, y ocasiona una sobreexpresión de la respuesta de los linfocitos T cooperadores o TH2 mediante citoquinas que va a secretar, como las interleucinas 4 y la 13, principalmente. Ahora, los T helper 2 estimulan los linfocitos B, que se preparan para sintetizar la inmunoglobulina E específica contra este antígeno. Y por otro lado, en el caso de las clínicas no mediadas por inmunoglobulina E, van a existir algunas citoquinas, en particular la interleuquina 5 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son secretadas por las T helper 0, que promueven el reclutamiento de neutrófilos y la activación de eosinófilos. Esto puede determinar la aparición de edemas, por ejemplo, dolor, el funcionamiento normal de órganos, etc. Todo lo mediado por necrosis tumoral alfa. Y cuando el niño es expuesto nuevamente a este antígeno, se produce la reacción antígeno-anticuerpo que desencadena la respuesta inflamatoria de los linfocitos B. Siguiente diapositiva, por favor. En manifestaciones clínicas, el inicio de los síntomas se presenta cuando existe la exposición al alérgeno, o bueno, a la proteína de leche de vaca en este caso, bien sea a causa de un consumo de productos lácteos por parte de la madre, por parte del lactante, ingesta de fórmulas infantiles que contienen estas proteínas, o directamente de origen bovino. Ahora, según la severidad, el tiempo de reacción, el tipo de manifestación, se miden en 3 grandes rasgos, ¿no? Las inmediatas, que ocurren antes de los 30 minutos, que se caracterizan por la aparición de reacciones locales en la piel, como urticaria, exantema o rash, síndrome alérgico oral, etc.
las mediatas, que se dan luego de unas horas y son ocasionadas por reacciones no mediadas a la inmunoglobulina E, que ya expliqué, y las tardías, que se presentan de 1 a 5 días después, y la participación de la inmunoglobulina E es incierta. Ahora se caracteriza por síntomas gastrointestinales, respiratorios o cutáneos, como eczema, urticaria, rinitis, angioedema y todos los asociados a inmunoglobulina E, como la mala absorción, de atrofia de vellosidades, eosinofilia, y etc. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el diagnóstico, las características no específicas de las manifestaciones clínicas son causa de que no exista un reconocimiento temprano de la enfermedad. Ahora, la leche de vaca de alguna u otra forma es ingerida diariamente por los lactantes en cantidades superiores a cualquier otro alimento individual. Y es importante describir también la edad de inicio, el tipo de síntomas que está teniendo el bebé y su frecuencia, así como también cuánto tiempo hubo desde la ingestión hasta el inicio de los síntomas, el detalle del tipo de alimentación, eh, todo, todo eso es importante tenerlo en la historia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con infecciones víricas repetitivas, si es que hubiera intolerancia transitoria a la lactosa, también reacciones a otros alimentos como el huevo, la soya, el trigo, el pescado, que frecuentemente van en combinación con la alergia a la leche de vaca, a la proteína de la leche de vaca. Por eso estos alimentos deben evitarse cuando se haga una prueba de exclusión diagnóstica. Ahora, en cuanto al tratamiento, sí o sí tenemos que evitar estrictamente la proteína de la leche de vaca hasta que se confirme que hay una tolerancia por las pruebas de exposición oral. Y tenemos que decidir utilizar una fórmula sustitutiva y esto va a depender según la edad, también la historia de las alergias alimentarias. Ahora, tenemos que determinar lo que es la tolerancia de la proteína de la leche de vaca. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar prolongar las dietas restrictivas y porque esto afecta más que todo al crecimiento, al desarrollo del niño y también a la nutrición de la madre. Ahora, tenemos a los lactantes que son alimentados con leche materna exclusiva. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar de la dieta de la madre todo alimento que contenga la proteína láctea. Y bueno, las madres van a tener que necesitar por ese caso suplementos de calcio, vitamina D y también una asesoría dietética para evitar las deficiencias nutricionales. Ya a los 6 meses, cuando ya se introduce la alimentación complementaria, tenemos que ir retrasando el consumo de comida con contenido de la proteína de la leche de vaca. Ahora, en cuanto a los infantes alimentados con fórmula o alimentación mixta, lo que tenemos que dar es la dieta con exclusión de productos lácteos también. Y tenemos la FEH y también la FA, que son las que podríamos dar, ¿no? La FEH son fórmulas adaptadas mediante procesos de hidrólisis enzimáticas, también tratamiento térmico y ultrafiltración. Y esto más que todo nos sirven como para el tratamiento y en cuanto a la prevención. En cuanto a la FAA, que estas son más que todo fórmulas sintéticas a base de aminoácidos libres, pero esta más que todo se da en lactantes con reacciones graves como anafilaxia, si es que hubiera enteropatía, esofagitis eosinofílica, enterocolitis inducida por proteínas, si es que hubiera también compromiso a nivel de múltiples sistemas y si es que también hubiera una intolerancia a la FEH. Ahora, las que no debemos de dar, o sea, que son inadecuadas, tenemos a las fórmulas de soya, almendras, arroz, coco y otros vegetales. Y también a las FPH, que son las fórmulas parcialmente hidrolizadas. En cuanto a la prevención, hay el riesgo de alergia, más que todo es por un componente genético y también se determina por un factor familiar. En cuanto a la lactancia materna exclusiva, se ha demostrado que es el mejor método para prevenir la alergia. Y bueno, la suplementación probiótica de las madres durante el embarazo, si es que damos probióticos, podría prevenir la enfermedad atópica temprana.
Bien, vamos a continuar ahora hablando acerca del estreñimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al estreñimiento, pues este se define en un concepto clínico que no se circunscribe exclusivamente a la frecuencia de las deposiciones, sino que también va a englobar las características de estas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño y la dureza, y también pues a las manifestaciones que se asocian junto a la defecación, ya sea el dolor, el malestar, las posturas de evitación y también las pérdidas fecales. Ahora, dentro de la epidemiología, pues en sí es un problema bastante frecuente en pediatría y de hecho un 25% de los pacientes pues van a ser enviados más que todo a consulta de gastroenterología pediátrica. Ahora, en cuanto a la prevalencia, en promedio es más o menos un 12% de los pacientes pediátricos en los que se presenta y el pico de incidencia en cuanto a la edad pues va entre los 2 a 4 años de edad. Siguiente diapositiva, por favor. Para ello, pues hay que tener en claro primeramente el patrón defecatorio normal. Por ejemplo, en los lactantes que van a tener una lactancia materna exclusiva, normalmente van a tener entre 10 a 12 deposiciones por día o una deposición cada 3 a 5 días. En promedio, más o menos de 4 a 6 veces por día. Pero, por ejemplo, en lactantes que van a tomar fórmula, pues van a ser más que todo 12 deposiciones por día. Y ya un poquito más grande, que vienen a ser entre 2 a 4 años de edad, pueden ir las deposiciones entre 1 a 2 veces por día. Y en mayores de 4 años y adolescentes, pues van entre 3 deposiciones por día o 3 deposiciones por semana. Siguiente diapositiva, por Bien, dentro de la clasificación se van a dividir tanto por su duración o por su etiología. Por ejemplo, en cuanto a su duración, tenemos los que son agudas y crónicas. Se considera agudo cuando es menos de 4 semanas y crónicas cuando son más de 4 semanas. Y dentro de la etiología, pues pueden ser tanto por causas orgánicas o funcionales, que las funcionales en sí son las más frecuentes, representan el 95% de causas. Y bueno, hay que tener en claro un concepto que es la impactación fecal, que viene a ser un acúmulo de heces duras y compactadas justamente en las porciones distales del intestino grueso o el recto, y pues que van a tener dificultad para la eliminación espontánea, ¿no? Entonces a veces se caracteriza porque se presenta dolor abdominal recurrente, puede haber anorexia, meteorismo, saciedad precoz, incluso por el pujo persistente que pueden tener los niños, pues puede ocasionar lesiones perianales, pues que se manifiesta con presencia de sangre roja o fresca en las heces. También puede acompañarse a veces con vómitos o infecciones del tracto urinario. Incluso muchas veces el dolor es tan fuerte que se puede sospechar de un abdomen agudo quirúrgico. El diagnóstico de estos es con una palpación abdominal. En algunos casos se requiere el tacto rectal y bueno, la radiografía de abdomen que nos ayuda bastante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Dentro de la etiología, pues había mencionado que puede ser tanto orgánico como funcional. Cuando hablamos nosotros de causas orgánicas, en sí son muchas las causas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, alteraciones anatómicas que pueden ir desde lesiones anorrectales, tumores o alguna malformación anorrectal. También puede ser por alteraciones neurológicas o psiquiátricas, por ejemplo, una encefalopatía, una parálisis cerebral o enfermedades digestivas, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad celíaca. También puede ser por alteraciones en cuanto a la motilidad y anomalías neuromusculares. Por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung puede ser un ejemplo. También siempre preguntar al paciente o a la mamá más que todo si es que el niño toma algún tipo de fármaco, porque hay algunos que pueden causar estreñimiento. Por ejemplo, el metilfenidato, o si el niño, por ejemplo, toma anticonvulsivos o alguna medicación con codeína y analgésicos opioides. Y también puedes ver alteraciones metabólicas y endocrinas, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo o el hiperparatiroidismo, o de repente el niño presenta diabetes. Ahora, dentro de la fisiopatología de la constipación funcional, aquí lo que ocurre es que las heces que van a estar retenidas justamente se van a deshidratar y pues se van a endurecer, por lo tanto van a aumentar progresivamente su volumen. Y esto pues va a generar que haya una distensión a nivel de la pared rectal, por lo tanto va a disminuir los presorreceptores, su sensibilidad. Y cuando se vence todo este proceso retentivo, pues el bolo fecal produce su salida, pero va a generar lesiones, ¿no? Por ejemplo, fisuras, sangrado y bastante dolor. Y esto provoca que en el paciente pues tenga un temor en cuanto a la defecación y, o sea, genera un bloqueo voluntario y por lo tanto se vuelve a retener las heces y se vuelve a cumplir ese ciclo. Siguiente diapositiva, por favor.
Y ahora continuamos con lo que es el diagnóstico. Primero tenemos que la historia clínica y una buena exploración física van a ser muy importantes para poder diferenciarnos si este estreñimiento es de origen funcional o si es de origen orgánico. Entonces, primero en lo que es la anamnesis, tenemos que ver lo que son las características de las heces, la frecuencia, el volumen y también la consistencia. Y aquí nos apoyamos con lo que es la escala de heces de Bristol. Y bueno, ya el tipo 3 y el 4, ¿no? Se consideran normal. Y luego tenemos que ver lo que es la edad de inicio. Por ejemplo, en menores de 1 año se puede tratar de una constipación de origen orgánico. También las circunstancias, ¿no?, que se pueden relacionar con el inicio de este estreñimiento, como un cambio en la fórmula láctea o el retiro del pañal. Ahora, también es importante lo que son los antecedentes familiares, si hay existencia de estreñimiento en la familia, si presenta alguna patología autoinmune o también presencia de la enfermedad de Hirschsprung. Es importante saber que la predisposición familiar está presente en el 50% de todos los casos. En cuanto a los antecedentes personales, es importante saber si el meconio fue, bueno, la eliminación del meconio fue después de las 48 horas, porque esto, digamos, está relacionado con la enfermedad de Hirschsprung. Ahora también, si hay existencia de una patología extradigestiva, puede ser urinaria o respiratoria, y quizás podemos estar sospechando de una fibrosis quística. Y también lo que son la toma de fármacos. Y en cuanto a la historia dietética, es, ¿no?, la ingesta de frutas, de verduras, de legumbres, o qué cantidad de líquido es lo que consumen el paciente. Y bueno, en los cuadros que vemos en la parte inferior, tenemos signos y síntomas sugestivos del estreñimiento orgánico y también del estreñimiento funcional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora en cuanto a la exploración, primero, en cuanto a la exploración del abdomen, si presenta distensión o quizás se puede palpar los fecalomas, si hay presencia de fecalomas palpables. Es importante también saber la antropometría del paciente, el estado nutricional del niño. En cuanto a la exploración anal, aquí vemos en las dos imágenes, en las mujeres es la distancia anorrectal. Bueno, la exploración anal es la distancia anorrectal, ¿no? Y también vemos que va a ser un cociente en que en las mujeres va a ser la distancia entre la horquilla vulvar y el ano, entre la distancia de la horquilla vulvar y el coxis. Y en el varón es en la distancia del escroto al ano entre la distancia del escroto al coxis. Y aquí en la parte inferior del cuadro derecho, o bueno, de la imagen derecha, tenemos los valores normales, y si estos están menores a estos valores, se va a considerar un ano anterior ectópico. Y el ano de implantación anterior se va a asociar con una mayor incidencia de imputación fecal y también estreñimiento grave. Y también tenemos lo que es el tacto rectal, que se va a indicar en casos de que el paciente no cumpla con todos los criterios de Roma 4 o se sospecha de alguna etiología orgánica. Ahora tenemos los criterios de constipación funcional, que es basado en los criterios de Roma 4. Aquí en el cuadro celeste tenemos, estos son los criterios para niños mayores a 4 años, y el rojo es para menores de 4 años. En el azul, 2 o más criterios de estos, los cuales deben estar presentes por lo menos una vez por semana, por un mínimo de un mes, y tiene que estar con suficientes criterios para el diagnóstico de un síndrome de intestino irritable. Tenemos 2 o más criterios en los cuales deben estar presentes por lo menos una vez por semana en un paciente menor a 4 años. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, le vamos a dividir en 4 partes. La primera es la información, explicación de la sintomatología a los papás. Aquí se le tiene que dar una explicación sencilla y clara sobre el problema que está cursando el paciente. También se debe de explicar bien lo que es el tratamiento y los objetivos que va a tener ese tratamiento. Al lado derecho tenemos lo que son los fármacos que se van a utilizar.
Primero tenemos los laxantes osmóticos, que son sustancias hiperosmolares que van a retener el agua en la luz intestinal y van a aumentar el contenido hídrico en las heces. Aquí tenemos el polietilenglicol, que es el tratamiento de elección a partir de los 6 meses, la lactulosa y también el lactitol, que son azúcares sintéticos. Luego tenemos lo que son los lubricantes, o bueno, los laxantes lubricantes. Estas son sustancias oleosas, no son absorbibles, que van a ablandar lo que es la masa fecal y la va a lumbrificar. Aquí tenemos la parafina líquida. En cuanto a los laxantes estimulantes, son sustancias que van a provocar un aumento de las contracciones peristálticas del colon. Y tenemos que tener cuidado porque esto también va a ocasionar puede ocasionar lo que son alteraciones electrolíticas, por eso es que no está recomendado en lactantes. Tenemos sales de magnesio, el bisacodilo, el picosulfato de sodio y xenófilos. Ahora, en los formadores de volumen tenemos moléculas complejas que el intestino delgado es incapaz de digerir y estas van a llegar intactas al colon y van a dar volumen a las heces. Aquí tenemos fibra vegetal líquida. Ahora, en los laxantes rectales, más que todo se usa en la fase de desimpactación. Tenemos la glicerina rectal, que se da en menores de 6 meses, enemas de citrato sódico, enemas de suero salino isotónico y también enemas de fosfatos hipertónico. Y el bisacodilo supositorio. Ahora, en la segunda etapa, que es la de desimpactación fecal, aquí se da el tratamiento que se sigue es la dieta pobre o también ausente de fibra. Esto se da para no aumentar el contenido, ¿no?, de las heces. Se debe de incrementar lo que es la ingesta de líquidos y es importante que esta desimpactación nunca debe ser menor a 3 días. Y en una impactación fecal, si es grave, se suele lograr el objetivo entre 7 a 10 días. Y también es importante recalcar que aquí se debe de informar a la familia que durante el proceso de desimpactación, el dolor abdominal, el manchado y toda la sintomatología que tenía el paciente pueden incrementar temporalmente. Ahora aquí tenemos lo que es la desimpactación por vía oral y por vía rectal. Por vía oral tenemos el polietilenglicol, la dosis es de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día en 2 tomas, en una duración de 3 a 7 días, y la dosis máxima puede llegar hasta 100 gramos por día. La lactulosa en niños mayores a 2 años, y la dosis es 4 mililitros por kilogramo por día, se puede dar en 2 a 3 dosis. Y el lactitol, que se puede dar en niños de 6 a 12 años, con una dosis de 10 a 30 gramos por día en 2 a 3 dosis. Ahora, en la desimpactación por vía rectal, esta es más que todo para aquellos casos con una gran masa en rectostigma, y en la intolerancia también a aquellos pacientes que tienen intolerancia a la vía rectal, oral. Ahora, tenemos lo que son los enemas de suero salino isotónico, que la dosis es 5 mililitros por kilogramo, 2 veces al día, y los enemas de fosfato hipertónicos, que se dan en niños mayores de 2 años, y la dosis es de 3 a 5 mililitros por kilogramo por día, y esta puede ser repartida en 1 o 2 dosis, y la duración es de 2 a 3 días. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora en lo que es la etapa de mantenimiento, esta debe iniciarse inmediatamente después de la desimpactación y debe mantenerse al menos 3 a 6 meses. Se considera un resultado exitoso cuando llegamos a obtener un hábito intestinal regular, que no tenga molestias durante el tratamiento con laxantes y que el periodo sea al menos de 4 semanas desde el inicio del tratamiento. Y la disminución de la dosis debe ser gradual y por un periodo mínimo de 6 meses, y la reducción gradual en 3 meses. Y es importante ver que acá también pueden existir recaídas. Y acá se dan lo que son las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, una postura adecuada para poder defecar, aprovechar también lo que es el reflejo gastrocólico que está presente después de las comidas, evitar una ingesta excesiva de lácteos y ingerir adecuada cantidad de líquidos, y que puede ingerir fibra normal o buena cantidad de fibra normal para la edad, ¿no? Excepto en lo que es la fase de desimpactación, en la cual se tiene que restringir. Y en la última etapa, que es de seguimiento,
tenemos que el 25% de los niños con estreñimiento funcional aún van a continuar con síntomas en la etapa adulta. El 50% de los pacientes con tratamiento con un resultado exitoso también tuvieron al menos una recaída, y se recomienda lo que es este seguimiento 1 o 2 veces al mes hasta obtener resultados exitosos. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, en la prevención, en la mayoría de los niños, este problema de estreñimiento va a aparecer tras un episodio agudo que puede estar motivado por muchos factores. Por ejemplo, el inicio de una alimentación con fórmula para los lactantes, una dieta pobre en fibra, poco aporte de líquidos, exceso de lácteos, que estén con un ayuno prolongado, el retiro del pañal, el inicio de la escolarización y las lesiones anorrectales, ¿no? Como fisuras o infecciones. Y bueno, ya estos 3 periodos en los que también los niños son más susceptibles a la aparición de estreñimiento, en los lactantes cuando pasan de la lactancia materna a la artificial, y también el inicio de la alimentación complementaria, en los preescolares cuando se les retira lo que es el pañal, y en los escolares cuando inician el colegio. Siguiente diapositiva, por favor. Y eso sería todo, doctora. Ok, chicos. Entonces, ¿cuál es el medicamento de elección para el estreñimiento en pediatría? El polietilenglicol, doctora. Muy bien, siempre como primera opción, ¿no? Si ya no lo tienen, podrían optar como segunda opción por la lactulosa, pero en cuanto a efecto y efectividad, de primera elección va a ser el polietilenglicol. En función del tiempo, a cualquiera de ustedes, el grupo, ¿a partir de cuántos días o hasta cuántos días hablamos de diarrea aguda, cuándo de diarrea persistente y cuándo de diarrea crónica? Ver, aquí le tocó exponer la parte de diarrea. Doctora, sería una diarrea persistente, sería mayor a 4 semanas. Sería la crónica. La persistente es a mayor a 14 días. Ya incluso algunas revisiones o algunos artículos solo consideran aguda y crónica. Aguda hasta menos de 14 días y crónica más de 14 días. Pero en la mayoría de revisiones ustedes van a encontrar diarrea aguda hasta los 14 días, persistente a partir de los 14 días y crónica aquella que dura más de 4 semanas o más de 28 días. En el caso del tratamiento de la diarrea aguda, como parte del manejo, nosotros usamos las sales de rehidratación oral. Antes se utilizaban las sales de rehidratación oral de osmolaridad normal, por decirlo así, pero actualmente se recomienda el uso de las sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida, que son las que suelen tener 60 o 70 miliequivalentes de sodio, ¿sí? Con buenas respuestas. Respecto a la alergia a la proteína de leche de vaca, el manejo es dependiendo si el bebé recibe solo leche de mamá o si recibe fórmula y leche de mamá. En el paciente que recibe solo leche de mamá, se debe realizar una dieta de exclusión en la mamá, es decir, quitar todos los lácteos y derivados lácteos de la dieta de mamá, ya que estas ocasionarían los síntomas y signos que vemos en la alergia a la proteína de leche de vaca. Y en los pacientes en los cuales reciben además una fórmula maternizada, así como hacemos los cambios en la dieta de mamá, debemos cambiar por una fórmula hipoalergénica. Las fórmulas hipoalergénicas son las fórmulas extensamente hidrolizadas, o también, según las últimas guías, podemos utilizar las fórmulas hidrolizadas de arroz, pero las fórmulas parcialmente hidrolizadas no son hipoalergénicas, y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque algunos, como primera opción del manejo ante la sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, indican las fórmulas parcialmente hidrolizadas y el bebé no mejora. Entonces, si es que están ante la sospecha de un cuadro de alergia a la proteína de leche de vaca, ustedes van a optar por una proteína que puede ser de suero o de caseína. La elección sería una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula hidrolizada de arroz. Respecto a las fórmulas de soya,
No me estoy refiriendo a las leches de soya que venden en los supermercados, sino a las fórmulas para lactantes de soya. Pueden utilizar a partir de los 6 meses. No se recomiendan antes por el contenido de citatos que suelen tener y también porque hay algunos pequeños que van a hacer una reacción cruzada de la soya con la proteína de leche de vaca, por lo cual si nosotros damos alguna proteína de soya también van a presentar o podrían presentar manifestaciones clínicas. Si el paciente no tiene buena respuesta con la fórmula extensamente hidrolizada, que puede pasar en 1 de cada 10 pacientitos, el siguiente escalón sería la fórmula de aminoácidos, ¿sí? Estas fórmulas, mientras mayor grado de hidrólisis tienen, nos resultan más caras. Y como mencionó su compañero que expuso el tema, lo ideal siempre es tratar de manejar con lactancia materna exclusiva, ¿sí? Es la de primera elección, pero hay ciertos casos en los cuales el bebé por alguna u otra razón, además debe recibir un suplemento fórmula, pues bueno, debemos utilizar las fórmulas que les he comentado. Pero como siempre, recordar que la lactancia materna exclusiva va a ser lo mejor para el bebé, incluso para el bebé con alergia. Bien, y también si fuera un niño más grande, por ejemplo, un niño de 2 años que sigue con alergia a la proteína de leche de vaca, algunos optan por usar la fórmula en base a soya, sí, podría ser, sobre todo si no tenemos la sospecha que también sea alérgico a la soya,